una de las cosas que realmente, ¿cuántos queremos que nuestra bendición proviene de Él? Todo lo que tú y yo tenemos, todo lo que tú y yo poseemos o podemos tener, es la provisión, de Él sobre nuestras vidas. Y tal y como cantamos o ahorita hace unos momentos, sabes, nuestra confianza no debe de estar puesta en nadie más, en nada más. Dice la palabra, dice que bienaventurado es el hombre, dice cuya confianza es Yahweh, porque no verá cuando venga el día malo. Por más difícil o por más dura que pueda estar la situación que tú y yo enfrentemos, que tú y yo estamos viviendo, nuestra confianza debe de estar depositada ¿en quién? En Él. No en lo que tenemos, no en lo que poseemos. Y solamente es, Mari hablaba algo tan importante, es aprender a valorar la vida que tenemos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es importante valorar nuestra vida. Y más aún cuando esa vida ha venido a una libertad por medio de nuestro amado Mesías, quien nos ha traído libertad de nuestros pecados, quien ha perdonado nuestros pecados, quien nos ha liberado de las manos y de las garras del enemigo, y que lo único que Él desea es que podamos ser un pueblo bendecido. ¿Cuántos decimos amén? Qué importante es que tú y yo aprendamos. Vamos a orar por un momento antes de continuar. Vamos a inclinar nuestros rostros por un momento. Sabes, el inclinar nuestros rostros, aún el levantar nuestras manos, cuando tú y yo levantamos nuestras manos, quiero decirlo nada más de paso, no es solamente, ¿verdad?, como algo, como tipo que hacemos como un protocolo o algo por hacerlo, porque se tiene que hacer, pero aún el hecho de inclinar nuestros rostros y de levantar nuestras manos delante de Él, cuando alguien o del púlpito alguien dice, levantemos nuestras manos, vamos a orar, no es solamente como parte, como un protocolo o algo así que podamos hacer como algo rutinario, porque es parte de la vida de creyente. No, va más allá, es cuando tú y yo levantamos nuestras manos o inclinamos nuestros rostros delante de Él, es mostrar reverencia a aquel que nos dio la vida, a aquel que está en control de todo, y es el de humillarnos bajo la mano poderosa de Yahweh y de reconocer que el único que puede hacer las cosas en nosotros es Él, cuanto lo entendemos, y de cuya provisión y bendición proviene de Él y no de nosotros. Amén. Vamos a orar por un momento ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos. Y te pedimos, Padre, que seas tú, Padre, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta tarde, en esta hora. Danos oídos, Padre Yahweh, para poder escuchar como los sabios. Padre, a mí a poder hablar, Padre, tu palabra, Padre, con denuedo, de tal manera que tu palabra pueda ser sembrada, Padre, en la tabla de nuestros corazones. Y que sea tu mismo Ruach, Padre Hakodesh, trayendo el crecimiento, Padre, de esa palabra en cada uno de nosotros. Que a través de esa palabra, Padre, nuestras vidas puedan ser bendecidas. Nuestras vidas, Padre, puedan ser prosperadas. Pero que aún, Padre, por medio de tu palabra, vengamos al conocimiento de la verdad. Y esa verdad traiga libertad a nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Como pueblo de Yahweh, o como un pueblo que tú y yo somos de Yahweh, tenemos que vivir cierta manera de vivir, o hay un estilo, vamos a llamarle, hay un estilo de vida al que tú y yo estamos llamados a vivir. Dice la palabra, no voy a tocar las citas, ya las hemos mirado anteriormente, pero cuando tú y yo morimos, venimos y resucitamos juntamente con Él, morimos a este cuerpo de pecado, para que este cuerpo de pecado ya no reine, sino para que ahora muere la justicia a través de Él, dice Romanos, para que ahora tú y yo andemos en una novedad de vida, para que nuestras vidas, de aquí en adelante o del momento en el que tú y yo venimos y recibimos nuestra salvación, de ese momento en adelante, tú y yo vivamos en novedad de vida, en una vida nueva, donde a través de nosotros se puede reflejar el amor, la justicia de Yahweh a través de cada uno de nosotros como su pueblo, y que en medio de todas las cosas, tú y yo podamos ser la imagen y la semejanza de Elohim sobre esta tierra. Dice que
el Mesías aprendió todas las cosas, aprendió la obediencia, dice que aprendió la obediencia por causa de los sufrimientos y de los padecimientos que soportó. ¿Cuánto más nosotros? Aún la misma palabra en 1 Pedro 4 dice que nos armemos con el mismo valor con el cual sufrió el Mesías. En esta vida, tú y yo vamos a sufrir. Voltea con la persona que está a tu lado, dile: en esta vida habrá luchas, habrá sufrimientos, habrá adversidades, pero confiemos en Él, que Él ha vencido el mundo. Y que en medio de todas las cosas, Él desea que tú y yo seamos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Y sabes, la medida del conocimiento, dice Yeshua, dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No solamente habla en un sentido literal de conocer la palabra, pero vamos a tomarlo es a la medida del conocimiento que tú y yo tenemos, o del conocimiento de la palabra aplicado, no solamente tenerlo como parte de un intelecto, pero dice conocerán la verdad y la verdad viene a ser su palabra. A la medida del conocimiento de la verdad de su palabra que tú y yo tengamos en nosotros y la pongamos por obra, ese conocimiento que tú y yo hemos verá reflejado en la libertad de nuestras vidas. Entre más tú y yo, no quiero decir acumulemos y acumulemos, pero es el de aprender a hacer, el de ser hacedores, es el de aprender tomar la palabra de Yahweh y esa palabra que tú y yo tomamos, aprenderla, aplicar en nosotros, ejercerla, ponerla por obra, y a la medida que tú y yo lo vamos aplicando y poniendo por obra y vamos ejerciendo esa palabra, nuestras vidas poco a poco esa misma palabra va trayendo una libertad a nosotros cuando lo entendemos, porque la palabra lo describe. Vamos al libro de Jueces. La importancia de que tú y yo como pueblo, cuando el pueblo de Israel se comprometió o estuvieron a las orillas del monte Sinaí, Yahweh hizo un pacto con ellos. Yahweh hizo un pacto con el pueblo de Israel. Pero dile, voltea con la persona que está a tu lado y dile: ese mismo pacto que Él hizo con el pueblo de Israel es el mismo pacto que está vigente a nosotros por medio de su Hijo Yeshua. ¿Cuánto lo entendemos? Todas sus ordenanzas, estatutos, mandamientos, promesas, todo lo que Yahweh prometió para el pueblo de Israel, tú y yo estamos involucrados de ese pacto, o estamos dentro de ese pacto que Yahweh dio. Y esas ordenanzas también son para nosotros. Esas ordenanzas son para nuestra bendición, para que tú y yo las vivamos, para que las pongamos por obra, para que tú y yo podamos ser un pueblo obediente a la voz de Yahweh. La misma palabra dice: mira hoy, dice que yo pongo por los cielos, dice, por testigos. Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Dice: escoge por tanto, dice, la bendición para que te vaya bien, o escoge la vida para que te vaya bien. Tú y yo tenemos el derecho de elección. Cada uno de nosotros tiene un derecho de elección propio. Cada uno de nosotros tiene un libre albedrío. Cada uno decide por sí mismo. Cada uno toma sus decisiones. Pero las decisiones que tú y yo tomamos serán el reflejo de lo que tú y yo cosecharemos el día de mañana. Si tú y yo tomamos buenas decisiones el día de hoy, muy probablemente nos puede esperar un futuro mejor el día de mañana. ¿Cuánto lo entendemos? Por las elecciones. Pero nuestras malas elecciones también son un reflejo de las circunstancias que tú y yo viviremos el día de mañana. Nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones, cada uno de nosotros tiene un libre albedrío. Y cuando me refiero a un libre albedrío, cada uno de nosotros tiene una decisión propia. Nadie gobierna sobre la decisión de alguien más. Nadie gobierna sobre el pensamiento de nadie más. Y nadie puede imponer o nadie puede gobernar sobre otra persona. Porque cada uno de nosotros es libre de escoger lo que mejor nos parece, aunque esa libertad o esa decisión que tú y yo tomamos no sea la correcta, o sea la correcta o no lo sea, vamos a recibir el resultado de ello. ¿Cuánto estamos entendiendo? Tú y yo no podemos gobernar sobre el pensamiento de nadie más. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que cuando tú das una palabra o tienes tanto amor por una persona,
o amas tanto a una persona, sean tus hijos, sean tus parientes, sea tu familia, sean tus padres, sean tus hijos, sea lo que sea, cuánto más tú y yo no desearíamos, y que a veces conocemos el camino para que les vaya bien a ellos en el día de mañana, o puedan tomar las buenas elecciones, debido a que ya tal vez cometimos errores nosotros y la regamos en esta vida, o las decisiones que tomamos no fueron las correctas, y cuánto más no desearíamos tomar, a veces decirles, mira, sabes una cosa, toma esta decisión porque será lo mejor para ti. Tal vez ahorita no lo entiendas, pero el día de mañana tú mirarás el resultado de ello. Pero nadie puede gobernar sobre nadie. Dice la misma palabra, dice, vivo yo, declara Yahweh, dice que el alma que peque, esa morirá, y cada quien es responsable por sus propios hechos y por sus propias acciones. Nadie tiene la culpa de nada. Tú no tienes la culpa. Tu vecino, tu prójimo no tiene la culpa por las decisiones que yo tomo, ni nadie de nosotros tiene la culpa por las decisiones que alguien más tome. Porque somos responsables nosotros mismos de nuestras decisiones. El apóstol Pablo lo decía, dice, todo me es lícito, pero no todo me aprovecha. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, dice, todo te es permitido. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, todo te es permitido. Todo. Pero di conmigo, pero no todo me aprovecha. No porque todo nos sea permitido significa que eso es lo correcto o es lo verdadero. Porque quien tiene la culpa, no hay ningún sustituto por el pecado. Número uno, todos tenemos que venir a un arrepentimiento. No hay ningún sustituto que tú y yo podamos poner por el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que venir, di conmigo, personalmente, individualmente. Nadie puede arrepentirse por nadie más. Y nadie tiene la culpa. No es el vecino, no es el pariente, no son los hijos, no son la familia, no son los, vamos a llamarle, no son las terceras personas. Es más, ni Satanás mismo. Somos nosotros. Sí, Satanás muchas veces tiene la culpa. Y opera y obra. Pero Satanás vino, entró y operó porque tú y yo abrimos las puertas al enemigo. Y la palabra dice, no des lugar al enemigo o no des lugar a Satanás. Al diablo, a vuestro adversario. No des lugar. Si tú y yo no damos lugar, él no puede venir y atacar nuestras vidas. Venir y atacar nuestras vidas. Pueden venir las luchas, no estoy diciendo que las luchas no vengan, pero las luchas serán algo pasajero. Cuando una persona tiene, no me quiero desviar del punto, pero cuando una persona tiene una lucha o viene una aflicción o un problema, tú puedes mirar que viene la lucha, viene la batalla, pero al final de todo tú puedes mirar que en medio de todo Yahweh te da la victoria. Estás pasando por la enfermedad y no es por algún pecado que hayas cometido, pero puedes mirar que en medio de todo Yahweh también te dará la victoria. Yahweh te sanará, Yahweh te sustentará. Yo no sé muchas de las cosas que puedan suceder, pero es algo pasajero. Muy diferente a que cuando hay algo que está reincidiendo constantemente y que no es una semana, un mes, unos meses, no son luchas de años y de años y de años. Ya no es porque Yahweh no haya entregado la victoria, hay algo que está estorbando, que lo cual no hemos podido tener la victoria y por lo cual Yahweh no ha obrado. Porque muchas veces tú y yo abrimos puertas al enemigo o a Satanás para que venga y opere o obre en nuestras vidas, para que tú no puedas mirar la bendición, para que tú no puedas mirar la prosperidad, para que tú no puedas alcanzar, yo no sé, diferentes metas. Pero cada uno de nosotros es responsable por nuestros hechos. Y cuando Yahweh habló al pueblo de Israel y dice, mira que hoy pongo por testigos y a los cielos y a la tierra. Dice, escoge por tanto la vida para que te vaya bien, para que seas bendecido. Pero también pongo delante de ti la maldición si no obedeces atentamente la voz de Yahweh tu Elohim. ¿Por qué vienen la maldición o las consecuencias de una vida no bendecida?
por no ser obedientes. ¿Cuánto lo entendemos? Di conmigo, en la obediencia, tú y yo vemos la bendición de Él. Cuando el pueblo de Israel, vamos al libro de Jueces, capítulo 2. Jueces 1. Jueces 1. Y vamos a leer de ahí en adelante, un poquito nada más, del capítulo, versículo 1 en adelante. Dice, después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron a Yahweh diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y Yahweh respondió, Judá subirá de aquí, y hoy he entregado el país en sus manos. Y Judá dijo a su hermano Simeón y todos. Pero si tú y yo podemos, vamos al capítulo 2, rapidito. Cuando tú y yo vemos que en el libro de Jueces, y si tú puedes leer todo el libro de Jueces, o lo has leído, podremos darnos cuenta que durante todo el periodo o del libro de Jueces, hay como una similitud o un relato muy parecido. Algo que tú puedes mirar como un paralelismo, que tú puedes mirar que cuando el pueblo de Israel fallaba, Yahweh levantaba a alguien más, volvía a fallar Israel y Yahweh levantaba a alguien que los liberara y volvía a caer y siempre volvía. En cierta manera había un libertador, el cual siempre los levantaría. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Es algo que tú puedes mirar como una similitud. Pero dice, y el ángel, capítulo 2, dice, y el ángel de Yahweh subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, yo os los saqué, dice, de la tierra de Egipto y los conduje por la tierra que había prometido a vuestros padres. Y dije, jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. Y en cuanto a vosotros, no haréis pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribarás, pero vosotros no me habéis obedecido. Dice, ¿qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije, no los echaré delante de vosotros, dice, sino que serán como espinas en vuestros costados, dice, y sus dioses serán lazo para vosotros. Una de las cosas que Yahweh había ordenado al pueblo de Israel era que no tendrían alianza con las demás naciones, que no se juntarían con las demás naciones. Yahweh había establecido un pacto para el pueblo de Israel y Israel no fue obediente a ese pacto. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo estamos en un pacto con Él para que tú y yo cumplamos y obedezcamos ese pacto. Porque cuando tú y yo no obedecemos, dice la palabra, dice que todo lo que está escrito en épocas pasadas fue escrito para nuestra enseñanza y para la instrucción nuestra, para que por medio de ella tú y yo traigamos la esperanza y el consuelo a nuestras vidas. Lo mismo que sucedió muchos años atrás está escrito para nuestra enseñanza, para que por medio de esa enseñanza tú y yo traigamos la esperanza y el consuelo, pero para que también por medio de ello tú y yo podamos aprender. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? ¿Cuáles fueron las palabras al pueblo? Dije, yo los saqué de la tierra de Egipto. Los saqué con mano poderosa, con brazo extendido, y los saqué con castigos grandes. Dice, y los liberé. Dice, y les dije que fueran obedientes. Dice, pero ¿qué sucedió? Dice, ustedes no fueron obedientes en mi pacto. Una de las ordenanzas que Yahweh les había dicho, que cuando fueran a poseer la tierra de Canaán, tendrían que destruir a todo lo que estaba, y no harían alianza con las demás naciones, no harían alianza ni con los hebeos, ni con los jebuseos, ni con los amorreos, ni con nadie de ellos que se encontraban en las orillas de este lugar, de la tierra de Canaán. Mas sin embargo, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Algunos de ellos, cuando fueron conquistando parte de la tierra, lo hicieron. Mas también puedes encontrarte, dice, que muchos de ellos no lo hicieron por completo. ¿Y qué es lo que dice Yahweh? El versículo dice, y cuanto vosotros, dice, he hecho un pacto con ustedes, habitantes de la tierra, dice, sus altares derribarán, dice, pero vosotros, dice, no han obedecido, dice, ¿qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije, no los echaré delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado, y serán como un lazo, sus dioses serán como un lazo. ¿Para quién? Para ustedes. ¿Cuántos queremos ser bendecidos?
Di conmigo, la obediencia es completa. No hay bendición o no hay obediencia a medias. Muchas veces podemos excusarnos y decir, y lo digo personalmente porque así es el ser humano, o así muchas veces actuamos, o muchas veces tratamos de engañarnos o autojustificarnos nosotros mismos, y podemos pensar, bueno, es que sí obedezco, pero a medida que yo entiendo obedezco en esta parte, pero en esta parte no, o tratamos de acomodar a nuestro plan, a nuestro propósito, a nuestra manera de querer hacer a las cosas. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y buscamos su justificación. Pero Yahweh dice, es una obediencia completa. Cuando tú y yo no somos obedientes, y lo podemos mirar por el reflejo del pueblo de Israel, por cuando el pueblo de Israel no fue obediente, Yahweh dijo, los habitantes de esa tierra serán como una espina en su costado. En otras palabras, nunca tendrán la paz, nunca tendrán la tranquilidad, nunca habrá paz sobre sus vidas, nunca habrá paz sobre sus casas, nunca podrán estar tranquilos, porque siempre va a estar viendo algo que les perturbe, algo que les moleste, y nunca van a conocer el bien que Yahweh tenía para ustedes. Porque los mismos habitantes serían como una espina en el zapato. Sería algo incómodo. Cuando Yahweh deseaba liberar al pueblo de Israel. Vamos a otra parte, a Deuteronomio capítulo 20. Y vemos cómo por medio de la desobediencia del pueblo de Israel, el pueblo sufrió las consecuencias. Di conmigo, cuando no somos obedientes, sufriremos también las consecuencias de ello. Vamos a Deuteronomio capítulo 20. Y esto habla sobre las diferentes guerras, sobre las leyes de la obediencia o los mandamientos. Dice, cuando salgas a batalla, dice, contra tus enemigos, y veas los caballos y carros, un pueblo más poderoso y más numeroso que tú, dice, no tengas temor de ellos, porque Yahweh tu Elohim te sacó de la tierra de Egipto y está contigo. Sucederá que cuando acerques a la batalla, dice, el sacerdote llegará y hablará al pueblo y les dirás a Israel, y acerca esa batalla con vuestros enemigos, dice, no desmaye vuestro corazón, no temas ni te alarmes, ni te aterrorices delante de ellos, porque yo soy Yahweh que va con vosotros para pelear por vosotros contra nuestros enemigos. Vamos a leer esta parte, fíjate. Dice, sucederá que cuando salgas a la batalla y a la guerra, y cercas, dice, contra tus enemigos, voltea con la persona que está a tu lado y dile, no desmayes y no desfallezca tu corazón, porque Yahweh tu Elohim irá contigo. ¿Cuántos creemos en ello? Por más difícil que pueda ser la adversidad, la lucha y la batalla que tú y yo estemos enfrentando, si tú y yo somos obedientes a Él, Yahweh irá en medio de nosotros para pelear por nuestras batallas. ¿Cuántos lo creemos? ¿Sabes? No eres tú, no soy yo, es Él que pelea tus batallas. Es Él que pelea nuestras batallas en todo tiempo. Vamos a versículo 17. Versículo dice, cuando te acerques a una ciudad para pelear contra ella y le ofrezcas primero la paz, sucederá que si ella está de acuerdo con hacer la paz contigo y te abre las puertas, entonces todo el pueblo que se encuentra en ella estará sujeto a ti para trabajos forzados y te servirá. Sin embargo, si no hace la paz contigo, sino que emprende guerra contra ti, entonces, dice, la sitiarás, dice versículo 13, cuando Yahweh te las entregue en tus manos, herir a filo de espada, dice, todos los hombres, dice, y solo las mujeres y los niños y los animales, y todo lo que hay en la ciudad, dice, todos los despojos tomarás para ti como botín, comerás del botín de tus enemigos, como Elohim te da, dice, así también harás con sus ciudades que están muy lejos, dice, y las ciudades que están cercanas. Pero en las ciudades de estos pueblos que Yahweh tu Elohim te da en heredad, dice, no dejará con vida nada de lo que respire, dice, sino que destruirás por completo a los ¿quién? A los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, todos los feos. Puro feo, ¿verdad? Dice, tal como tu Elohim te ha mandado, dice, tal como tu Elohim te ha mandado, pero dice, no harás alianza con ¿quién? Con ellos, dice, los destruirás por completo, a los heteos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos, quienes moraban
en toda esta tierra de Canaán. Todas estas partes. En las llanuras de un lado por el otro, y lo puedes mirar geológicamente en muchas partes, pero eran parte, porque Yahweh mandó que no se perdonara nada de lo que era parte de este pueblo. Yahweh les había entregado, número uno, como promesa hace más de 400 años. Yahweh le había entregado una promesa a un hombre y al cual le había prometido entregar esa tierra. Si tú puedes mirar en Génesis capítulo 12, capítulo 13, dice que cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, Yahweh le dijo a Abraham, dice, mira todo, dice, todo lo que pueden mirar tus ojos, dice, y todo lo que contemplan tus ojos, a esta tierra te la daré a ti. ¿Y a quién? A tu descendencia. Es una promesa que Yahweh había dado para el pueblo de Israel, para todo su pueblo. Y Yahweh, como parte de la ordenanza en todas sus leyes, dice Yahweh, no harán alianza con ellos, no perdonarás a nadie de ellos. Vamos a Éxodo capítulo 23, versículo 20. Dice, aquí yo enviaré un ángel delante de ti, dice, para que te guarde en el camino y para que te traiga al lugar que yo te he preparado. Dice, sé prudente delante de él, dice, y obedece su voz. Dice, no seas rebelde contra él, pues él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está puesto ¿en quién? En él. ¿A quién tú y yo tenemos que ser obedientes ahora? Esas eran las ordenanzas y el pueblo estaba sujeto a una obediencia. Ahora tú puedes decir, bueno, y los pactos y los mandamientos también son vigentes. ¿Quién los vino a pregonar? Yeshua. Dice, he aquí yo enviaré un ángel delante de ti, y eso habla respecto a Yeshua. Dice, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo te he preparado. Dice, sé prudente delante de él, obedece su voz, no seas rebelde contra él. Dice, pues él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está ¿qué? En él. En el nombre de Yeshua está el nombre de ¿quién? De Yahweh. ¿Y a quién tenemos que ser tú y yo obedientes? A él. Porque no tomará por inocente aquel que sea rebelde a la voz de ¿quién? De Yeshua. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Cuántos estamos de acuerdo que hay un pastor y alguien que gobierna sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones? Deuteronomio capítulo 9, versículo 5. ¿Por qué Yahweh quería sacar por fuera a estas naciones? Número uno, podemos mirar que era por la promesa que Yahweh había hecho a ¿quién? Di conmigo, Abraham. Yahweh le había prometido esa tierra a Abraham, era una promesa. No era por el pueblo de Israel. Dice, no es por tu justicia ni por la justicia de tu rectitud, dice, de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que es por la maldad que hay en estas naciones, por la cual Yahweh Elohim los ha expulsado delante de ti, para confirmar el pacto que él había jurado a sus padres Abraham, Isaac y ¿quién? A Jacob. Comprende pues que no es por tu justicia que Yahweh, que te da buena esta tierra para poseerlas, pues eres un pueblo de ¿quién? De dura cerviz. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Voltea con tu persona que está te dile, no es por la justicia ni por la rectitud que hay en nuestros corazones. Es por la bendición y es por amor que Yahweh nos ha dado lo que tú y yo tenemos. Tú y yo somos llamados a poseer una buena tierra. ¿Sabes que el lugar en el que Yahweh nos quiere trasladar es una buena tierra? Un lugar donde tú y yo podamos encontrar la paz, la bendición, la paz y el shalom en nuestras vidas, en nuestros corazones, donde podamos estar en paz, donde podamos estar tranquilos. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Ese es el lugar que Yahweh desea darnos. Y ese es el lugar que Yahweh desea para todos nosotros. Pero tú y yo tenemos que buscar qué es lo que todavía no está de acuerdo todavía en nuestras vidas. ¿Cuántos tenemos la paz? El shalom, el bienestar, la prosperidad, la tranquilidad en nuestras vidas. Yahweh decía, si hay algo que todavía no es, hay algo que todavía está faltando en nosotros, es porque no hemos sido completamente obedientes a lo que Yahweh nos ha mandado. ¿Qué es en aquellas cosas que tú todavía, o tú y yo, todavía nos seguimos relacionando, que no son conforme a lo que Yahweh tiene para nosotros? ¿Cuáles son tus amistades?
¿Cuál es tu relación con este mundo? ¿Cuál es nuestra relación con este mundo? ¿Dónde están nuestros afectos, nuestros apegos? ¿Dónde está nuestra pasión? ¿Dónde está nuestra comunión? Porque si todavía es comunión con este mundo, hay algo que todavía no está funcionando y no hemos alcanzado el bienestar y la prosperidad de Yahweh. Y hay algo que siempre está constantemente irritándonos y molestando. Y hay algo que no está bien porque no los hemos desechado por completo lo que Yahweh mandó que desecháramos. Por eso le vinieron todas las cosas al pueblo de Israel. Porque hicieron alianza con las demás naciones. Hicieron alianza con quien no deberían hacer alianza. No obedecieron todo lo que Yahweh les había ordenado. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Cómo está nuestra vida de obediencia hoy? ¿Dónde están nuestros apegos, afectos, nuestra pasión? ¿Dónde seguimos buscando? Porque la misma palabra de Yahweh dice si verdaderamente han nacido con Él, dice, buscarle arriba donde Yeshua está sentado, dice, y no lo busquemos abajo donde están las cosas terrenales. Si tú y yo hemos resucitado juntamente con Él, voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestra mirada debe de estar ahí arriba y no aquí abajo. No en las cosas terrenales. No en las cosas de este mundo, no en los apegos de este mundo. Debemos de buscarlo allá arriba. Allá es donde Él está sentado. Nuestra obediencia a la palabra de Yahweh, a sus caminos. ¿Dónde me quedé? Deuteronomio capítulo 9, ¿verdad? Vamos a Salmo capítulo 106. Vamos a nada más para dejar como parte y rapidito antes de que pase el tiempo. Dice, ¿quiénes eran los cananeos? Número uno, los cananeos eran habitantes o era un pueblo habitualmente de tanta inmoralidad severa, paganismos, se ofrecían sacrificios rituales a bebés y muchas otras partes, pero era un lugar de tanto paganismo, de tanta inmoralidad severa. Y Yahweh había dicho, los sacarán, ¿por qué? Por completo. Se hacían sacrificios a otros dioses, número uno, a Baal, que era el dios de los cananeos, siendo muchas veces un cementerio de puros sacrificios de recién nacidos. Pero ¿qué era lo que operaba en aquel entonces? La inmoralidad, el paganismo, la corrupción, todas estas cosas. Y Yahweh había ordenado que no se mezclaran. Vamos a Salmo capítulo 106, versículo 34. Dice, no destruyeron a los pueblos como Yahweh Elohim les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones y aprendieron ¿qué cosa? Sus costumbres. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Alguien tiene la versión de la pecheta? Bueno, vamos a leerla rapidito aquí. Salmo 106, versículo 34, creo que dice igual de la misma manera. Dice, no acabaron con los pueblos que Yahweh les había dicho. Dice, sino que se mezclaron con esos pueblos y aprendieron ¿qué cosa? Sus costumbres. ¿Qué les había dicho Yahweh? No harán alianza con las naciones, con todos los que moran en aquella tierra, sino que los sacarán por completo. Y Yahweh dijo, por cuanto no lo hicieron, el libro de Jueces dice, serán como una espina sobre su costado y sus dioses serán como un lazo para ustedes. En otras palabras, estarán atados y estarán esclavizados junto con los demás pueblos. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué dice Salmo capítulo 106, 34? Dice, no los destruyeron, se mezclaron con ellos y aprendieron ¿qué? Di conmigo, sus costumbres. Di conmigo, es de vivir una vida de obediencia y de testimonio. ¿A quién? A Yahweh. Tú y yo somos una nación diferente. Yahweh nos sacó del medio del mundo en el que tú y yo nos encontrábamos.
y nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, para que por medio de ahora, a través de nosotros, tú y yo podamos ser un pueblo diferente. Que nuestras acciones sean diferentes, que nuestra manera de pensar sea diferente, que nuestro trato con los demás sea diferente, que nuestra relación en nuestros negocios sea diferente, una manera diferente de vivir. El pueblo de Israel no lo hizo. Dice, y aprendieron que sus costumbres. Vamos a Jueces capítulo 3. Rapidito. Versículo 5, del 5 al 6 dice, y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, en los heteos, en los amorreos, en los fereceos, en los heveos, y con los ¿quién? Con los jebuseos. ¿Cuántos leímos en Deuteronomio que no harían alianza con ninguno de ellos, sino que los destruirían? ¿Por qué? Por completo. ¿Cuánto nos recordamos capítulos atrás? Dice, no los perdonarán. ¿Y qué fue lo primero que hizo Israel? Dice, y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los heteos, amorreos, fereceos, los heveos, los jebuseos y los feos, como habíamos quedado, y tomaron para sí a sus hijas por mujeres, dieron a sus propios hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Cuánto estamos poniendo atención? Sabes, hay un dicho en inglés, bueno, no en inglés, en español, muy sabio. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Si no quieres que te comparen con tal y tal, no te juntes. Qué buena lección, ¿verdad? Yo no soy igual. Bueno, ¿y qué te andas juntando con ellos? Porque son tus elecciones, son tus apegos. Y con quién te juntas y con quién te relaciones determina tus convicciones y tus principios. El pueblo de Israel lo hizo, no era algo tan a la ligera. Y Yahweh les había dicho, porque ¿quiénes eran los cananeos? Y los vimos. Eran pueblo de inmoralidad, un pueblo que hacía sacrificios de diferentes cosas y más que todavía podíamos agregarles. Y el pueblo de Israel hizo, lo puedes encontrar en Jueces. Y en Salmo capítulo 106, 34 dice que se hicieron como ellos y aprendieron las costumbres como ellos. Se hicieron un pueblo inmoral de la misma manera. Y la inmoralidad abarca muchas cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Somos un pueblo separado y apartado ¿por quién? Por Yahweh. Y te digo porque vivimos un pueblo de tanta inmoralidad y de tantas cosas que tú y yo somos llamados a salirnos de esos lugares. Lo que tú y yo vemos, oímos, escuchamos vamos a llamarle más, ya ni en la computadora o en la tableta, en los teléfonos, en todo lo que tú puedes encontrar. Todo lo que tú y yo vemos, escuchamos y oímos. ¿Con quién tú y yo nos juntamos? Donde tú te juntas define quién tú y yo somos. O donde, vamos a llamarle de esa manera, donde nos juntamos define quiénes somos, cuáles son nuestros gustos, nuestros afectos, nuestras preferencias. Porque si andamos en las cosas de este mundo, eso determina nuestros apegos, nuestros afectos, nuestros ideales, nuestros principios, nuestras convicciones. Y no es cosa para tomarlo. Jeremías capítulo 15. Versículo 19. Dice, versículo 19, Jeremías capítulo 15, versículo 19. Dice, entonces dijo Yahweh, si vuelves, di conmigo, si vuelves o si volvemos, Él nos restaurará. No hay restauración si no volvemos. Dice, en mi presencia estarás y apartarás lo precioso de lo vil, de lo profano, de lo inmundo, y serás, ¿qué dice la palabra? Mi portavoz, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos.
¿Cuántos de nosotros, voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestra boca es como un shofar que trae libertad y proclama libertad y trae libertad de esclavitud y de ataduras? ¿Cuánto lo entendemos? Es como un shofar profético. Cuando tú haces sonar el shofar trae libertad. Pero déjame marcarte un punto. Número 1, la palabra de Jeremías dice, si vuelves, yo te voy a restaurar. Dice, y en mi presencia estarás. No puede haber restauración si no hay un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Una persona nunca podrá ser restaurada o no podrá ser sanada si esa persona no se vuelve de todo su corazón y se arrepiente delante de la presencia de Yahweh. Muchas veces decíamos que seamos sanados, restaurados, pero para ello también tenemos que venir a un genuino arrepentimiento y a un genuino teshuvá delante de la presencia de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Dice número 2, dice, y en mi presencia estarás. ¿Quién estará en su presencia? Quien se ha arrepentido, es restaurado, y en la presencia de Yahweh estará. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente hemos anhelado y hemos deseado que cuando tú y yo pregonemos y hablemos el mensaje de salvación a otros, los otros que nos escuchan y nos oyen puedan venir a un genuino arrepentimiento y puedan venir a los caminos de Yahweh? Todos. Pero ¿sabes qué dice la palabra aquí? Dice, si apartas lo precioso de lo vil. ¿Quién tiene alguna otra traducción? Yo tengo la versión pechita. ¿Alguien puede buscar otra? Fíjate, dice la versión, dice, por eso sí dice Yahweh, dice, si te arrepientes yo te haré volver, dice, permanecerás en mi presencia y separas lo precioso de lo vil, dice, serás como mi boca, declara Yahweh, dice, vuélvanse en ellos a ti y no tú a ellos. Pero ¿qué es la parte aquí esencial y lo rescatable? Yo sé que el tiempo va avanzando, pero vamos a marcarlo. Si apartas lo vil, lo profano, lo mundano, de lo que es santo, de lo que es kadosh, entonces en ese momento serás mi portavoz y ellos se volverán a ti y no tú a ellos. ¿Por qué no hay mucha fuerza muchas veces en lo que se predica? ¿En lo que se habla? ¿Por qué la gente muchas veces no se convierte y no viene a los caminos de Yahweh? Porque nuestras propias vidas no han dado el testimonio correcto de la imagen y la semejanza de Yeshua, de que en nuestras propias vidas hemos aprendido a separar lo mundano, lo profano, de lo que es santo y de lo que es kadosh delante de Yahweh. Por eso tarde o temprano la gente diciendo, si ese es igual que yo. Pues sí, tal vez porque no hemos separado nunca lo que es lo santo, lo profano, de una y de la otra cosa. Mezclamos luz con tinieblas. Mezclamos las cosas del mundo con las cosas de Yahweh. Y después queremos que nuestras vidas sea el reflejo. No es así, amado. Dice, entonces cuando hagas eso, serás mi portavoz y ellos se convertirán a ti y no tú a ellos. Siempre lo he dicho. No es que estemos peleados con el mundo. Y no es que el mundo esté peleado contigo. Y no es que digamos, es que no se deben de juntar y no voy a ser tan religioso y no me voy a juntar con la persona de este mundo. Pero si tu interés es para juntarte con aquella persona del mundo, con las amistades que estaríamos antes en el mundo, únicamente no para que ellos se conviertan y para que yo no sea un portavoz delante de Yahweh y no lleve el mensaje de la salvación a esas personas, no lo puedo poner de otra manera. Si yo no lo hago, yo me convertiré a ellos. ¿Cuántos lo entendemos? Es abandonar cuando la palabra dice apartarás, y eso es nuestro compromiso. Dice, es más, dice la palabra, dice, no te sentarás a la mesa ni comerás con ellos, ni nada. No es en un sentido déjame ponértelo de tal manera, no es que no te juntes o de que no le hables a las personas del mundo. Pero si mi interés es para convivir con las personas de este mundo,
y el estar con las personas de este mundo. Y como dice el libro de los Salmos, bienaventurado el hombre que no se sentó en la silla de escarnecedores. Si únicamente mi intención es para juntarme con el mundo y soy partícipe con las cosas del mundo y con las personas que hablan del mundo, y me junto con las personas que hacen chistes burlones del mundo y que hacen estas cosas y cosas de doble sentido, dice la palabra, dice bienaventurado quien no se sentó en silla de escarnecedores. ¿Qué significa? Yo no estoy diciendo ningún ejemplo. ¿Y qué es lo que tarde o temprano va a suceder? Sus afectos, sus pasiones de ellos, sus principios, vendrán a ser mis principios, vendrán a ser mis afectos y vendrán a ser también mis pasiones. Porque la misma palabra de Yahweh lo declara. ¿Cuánto lo entendemos? Di conmigo, Yahweh nos desea que tú y yo seamos un pueblo libre. Y en esa libertad tú y yo poder ser bendecidos. Vamos a Proverbios capítulo 22, versículo 24. 24. Dame un segundo. Aquí estamos. Proverbios capítulo 22, versículo 24. ¿Estamos ahí? Dice, no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. No sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. También se pega. Si tú te juntas con el que es agresivo, vas a ser agresivo. Con el iracundo vas a ser iracundo. Con el que acarrea contienda vas a ser igual tú también. Dice, y no te juntes con ellos. Dice, no sea que aprendas, ¿qué cosa? Sus costumbres. Y tiendas lazos ¿sobre quién? Sobre tu vida. Porque tarde o temprano eso nos hará caer. Pero el punto rescatable aquí, ¿qué significa? Todo, di conmigo, se aprende. Así como se aprende lo bueno, también se aprende lo malo. Vamos a segundo libro de Corintios, y con esto llego aquí hasta 1 Corintios 15. Aquí no es 39, es 33. Creo que no sé, bueno, Jeremías, perdón. 1 de Corintios 15, versículo 33. ¿Estamos ahí? Dice, repite conmigo. Dile, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Amén. Y si lo defines de la misma manera, es lo mismo que está establecido en Proverbios, en Salmo, en Jeremías. Las malas costumbres corrompen ¿qué cosa? Las buenas costumbres. Ay, amá, ¿a poco no confías en mí? Ay, mi amor, pues si yo no hago nada. O vieja, o viejo, no sé, ¿verdad? Como a veces dicen de cariño. O ay, mamá, sí, ellos son así, pero yo no soy así. Sí, pero las malas acciones de ellos pueden corromper las buenas tuyas. Es que no confías en mí. No, yo siempre he dicho, cuando a veces hablo y digo, y no es que diga el joven, ay, es que no confías en mí, pastor o pastora, no confías en los... No, sí confío en ti, que no confías allá en el mundo. Puedo confiar mucho en ti, o papá y mamá, hijo, pueden confiar mucho en ti. Y pueden confiar en los principios, en las buenas costumbres que tú tienes. Y marido, tu esposa puede confiar en tus buenos principios y en tus buenas costumbres, o viceversa, lo que sea. Pero sabes una cosa, en lo que no se confía es en lo que está allá afuera en el mundo. Porque las malas compañías y las malas costumbres corrompen las buenas. Y si tú no los conviertes a ellos, tú te terminarás convirtiendo igual a ellos. Dice un dicho, dice, que el que se junta con lobos, a aullar aprende. Así es. Y por eso somos llamados a vivir como un pueblo diferente, apartado y separado de este mundo. ¿Cuánto lo entendemos?
Voltea con la persona que está leyendo. Principios establecidos por Yahweh. Y son sus mandamientos. Y ya por el tiempo no entro más en otras citas que son respecto a sus mandamientos. Pero si algo tuyo podemos aprender a través de ello. Si tú y yo queremos que nuestra boca sea como un shofar profético de proclamar las buenas nuevas y de traer libertad a los cautivos y de traer vista a los ciegos y libertad a los oprimidos y todo ello, ¿sabes por qué? ¿De dónde tú y yo tenemos que empezar? Por aprender a separar lo santo de lo que es lo profano. Porque si no, nunca se mirará el resultado y nunca nuestra voz tendrá el efecto que tú y yo queramos. Porque únicamente, dice la palabra de Yahweh, dice que un abismo llama a otro abismo. Lo profundo de un corazón hablará al profundo y al abismo del corazón de otro. Si mi relación con Yahweh es una relación liviana, sin compromiso, sin entrega, sin obediencia a Yahweh, y yo quiero hablar a otra persona y le voy a decir y voy a preguntar, ¿sabes una cosa? Yahweh te bendice, Yahweh te va a prosperar y tienes que buscarlo a Yahweh. ¿Qué es lo que sucede? Lo light, lo rebajado de mi entrega, de mi compromiso, es a la medida de impacto y de efecto que la otra persona lo va a recibir. Porque lo profundo de aquí llama a lo profundo de allá. Porque si lo profundo de tu corazón ha conocido la verdadera sanidad de Yahweh y la salvación de Yahweh sobre tu vida, y tú empiezas a hablarle a otra persona y le empiezas a decir, ¿sabes una cosa? Yahweh transforma, Yahweh cambia, Yahweh transformará tu familia, tu matrimonio. Ya puedes estar tan enfermo, pero ¿sabes quién tiene la solución para tus problemas? Yahweh, porque Yahweh me sanó, Yahweh me restauró. Esa convicción tuya hablará a la vida y el corazón de esa persona. Pero porque lo traes ¿dónde? Aquí adentro. Porque has aprendido a hacer una distinción entre lo que es lo mundano, o vamos a llamarle lo que es del mundo y lo que es de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos deseamos que nuestra voz, o cuántos deseamos, vamos a llamarle de esa manera, ser portavoz de Yahweh? ¿Sabes por dónde empezaremos? Por arrepentirnos, por ser restaurados y para que nuestra boca sea portavoz de Él. Amén. Porque las malas compañías corrompen, di conmigo, las buenas costumbres. Si quieres ser diferente, yo una vez escuché eso y es una gran verdad. Si quieres ser diferente y tener un crecimiento más, júntate y relaciónate con personas que estén arriba de ti y no abajo de ti. Y no es menospreciar, déjame hacer un punto, no es menospreciar la vida de cada persona ni de cada hermano, pero si quiero que mi vida pueda tener esa fe, tengo que juntarme con los que tienen esa fe más grande que la mía. Si yo quiero danzar, vamos a poner un ejemplo, ¿te vas a juntar con quién? Y te vas a relacionar con aquel que danza. Y diferentes cosas que tú puedes ir tocando, pero es ir, vamos a llamarle, es sumarle, no restarle. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Sabes, amado, porque aún en el mundo, o en el tiempo en el que tú y yo vivimos, el tiempo o la mayor parte donde tú y yo pasamos, vamos a llamarle, el pueblo de Israel aprendió las costumbres de las demás naciones, hicieron alianza con ellos, se relacionaron, vamos a llamarle, con el sistema de este mundo. Y donde pasamos nuestra mayor parte del tiempo, nuestras vidas, nuestras amistades,
Y no estoy hablando en el trabajo, pero aún en medio de nuestros trabajos, tú y yo podemos ser la diferencia en medio de nuestros trabajos. ¿Cuántos de nosotros estamos rodeados del mundo? Todos. Pero aún en medio de tu trabajo, tú puedes ser la diferencia. En medio de tu trabajo, tú puedes ser el que lleve la luz en medio de un mundo donde está en tanta tiniebla. Sabes, hay un pasaje, y siempre lo he relacionado de esta manera. Cuando el pueblo de Israel llegó a las aguas amargas, un río que se llamaba Mara, y dice que vertieron, y el profeta, el profeta dice que en aquel lugar, vertió sal sobre las aguas, y las aguas que eran amargas se volvieron dulces. Yeshua dijo una gran verdad. Yeshua dijo, ustedes son la sal, ¿y qué? Y la luz de este mundo. Si la sal se hace insípida, para nada sirve. Si tú y yo somos la sal de este mundo, y esa sal que tú y yo somos es vertida en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestro lugar de trabajo, donde tú y yo estamos, y dejamos que esa sal sea en medio de ellos. La sal servía para preservar la vida en los tiempos antiguos. Y por muy amarga, así como en el pasaje del libro del profeta, por más amargas que puedan ser las aguas, cuando la sal fue vertida, se volvieron dulces. Lo amargo del mundo puede cambiar y puede tornarse diferente cuando tú y yo hacemos la diferencia. ¿Cuánto lo entendemos? Nuestras condiciones en nuestros trabajos, nuestras casas, nuestro lugar de trabajo, de estudio, escuela, universidad, high school, lo que tú quieras. Somos diferentes. Somos llamados a ser diferentes. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, en poder entender, Padre Yahweh, tus principios dados en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder hacer una separación, Padre, entre las cosas del mundo y lo que es lo santo, lo kadosh, lo tuyo. Ayúdanos a volver, Padre, nuestros corazones a ti, para poder permanecer, Padre, en tu presencia, donde podamos, Padre Yahweh, ser restaurados, donde podamos ser sanados, pero también, Padre, donde otros puedan venir el conocimiento y la verdad tuya. Porque ciertamente, Padre, si yo no vengo a un arrepentimiento y mi alma no ha sido sanada, no ha sido liberada, difícilmente otros vendrán al conocimiento y a la verdad tuya. Porque será un reflejo, Padre, de mi propia vida. Ayúdanos a poder ser tu portavoz, de pregonar tu palabra, de pregonar tu verdad, y que otros, Padre, puedan volverse a nosotros y no nosotros a ellos. Crea en nosotros, Padre, un corazón puro, y que sea tu mismo Ruach, Padre Hakodesh, instruyéndonos, Padre, en todo tiempo, guiándonos a toda verdad, donde nuestras decisiones, nuestros compromisos, nuestros afectos no sean los de este mundo, sino sean las cosas tuyas, porque las cosas tuyas buscaremos, Padre. En el nombre de Yeshua, gracias, Padre Yahweh, te damos, y todos decimos amén y amén. Si algo entonces pudimos aprender es, di conmigo, a vivir apartados y separados. ¿Para quién? Para el Padre, para Yahweh. Amén. Padre, y así con nuestras manos levantadas, pedimos que seas tú quien nos bendiga en esta tarde. Llevarejeja, Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijoneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom,
Beshem Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh levante su rostro a ti y ponga en ti shalom en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.